Acá presentaremos cómo escribir las concentraciones en función de la conversión para un reactor batch. Entonces, lo que nosotros tenemos es que basados nuevamente en una reacción general, ¿verdad?, en el cual tengamos A más B produciendo C más D, nosotros ocuparíamos entonces una expresión para Na, para Nb y también para las otras especies. Incluso también si nosotros tuviéramos una especie que fuese inerte y está dentro del reactor batch, también necesitaríamos definir cuál es la expresión de los moles para esa especie. Bien, entonces recordar que en batch nosotros tenemos que no tenemos flujo volumétrico, que lo que consideramos es el volumen. Y el volumen al inicio va a ser igual al volumen final del reactor, porque vamos a suponer que tenemos un reactor en el cual no hay movimiento de los límites físicos del tanque. Así que entonces resulta que es posible escribir en forma general para un reactor batch la expresión de los moles finales de la especie I van a ser iguales a los moles iniciales del reactivo limitante multiplicando a el valor zeta de la especie I más la coordenada de reacción de la especie I multiplicado por la conversión. ¿Okay? Entonces, esta de aquí es la ecuación básica para expresar la cantidad de moles de cada especie en el reactor después de una conversión dada en términos de nuestras variables estequiométricas que hemos presentado previamente. Fogler en el capítulo explica por qué se llega a la conclusión de esta expresión. Nosotros acá en este screencast no procederemos a hacer en dicha explicación, pero se encuentra detallada ahí en el capítulo. Nosotros podemos recordar eh, que que la concentración en un reactor batch es igual a el número de moles dividido entre el volumen. Y como el volumen en el reactor batch no va a cambiar, resulta entonces que podemos hacer algo similar a, eh, a esta expresión de aquí, algo similar, pero en términos de la concentración. Entonces, concentración de las especies, de la especie I en el reactor batch luego de una determinada conversión sería igual a los moles de la especie I divididos por el volumen. Así que reemplazando la expresión que teníamos escrita previamente, los moles de la especie I son iguales a los moles de reactivo limitante multiplicando a zeta I por la coordenada de reacción I por la conversión dividido entre el volumen. Y si vemos esto de acá, Na0 entre V, ¿a qué es igual? Bueno, Na0 entre V es igual a Ca0. Es igual a Ca0. Por lo tanto, entonces también uno podría hacer ese reemplazo en las
expresiones. Entonces, para NA, entonces, sería NA0 cita A por la coordenada de reacción A por X. Para B sería los moles iniciales de reactivo limitante, que sigue siendo A, por cita B más la coordenada de reacción B por X. Para C lo mismo, siempre NA0, y aquí lo que variaría es que es cita C y coordenada de reacción C. Mientras que para D también cita D, coordenada de reacción D, X. Para la especie inerte serían los moles iniciales de reactivo limitante, igualmente multiplicado por cita I más la coordenada de reacción I por X. Nada más que recordar aquí un detalle. La coordenada de reacción para una especie inerte es 0. Por lo tanto, los moles finales de reactivo limitante, de inerte serían iguales a Na0 por cita I. ¿Okay? Esa sería la forma de hacerlo. Ahora, nosotros alternativamente, ¿verdad?, podríamos tomar esto de acá y dividirlo por V. Si nosotros hacemos eso, sería igual a dividir esto por V también. Si hacemos eso, ¿verdad?, si dividimos los moles por el volumen, lo que estamos poniendo más bien son las expresiones de las concentraciones. Entonces, más bien en esta forma sería la concentración de A. Esta sería la forma de la concentración de B. Y así sucesivamente con las demás especies. Y también podríamos recordar que si fuese el caso, Na0 vendría siendo Ca0. Para entonces también reemplazar, en lugar de poner estas dos variables, si lo deseamos, podemos poner el valor de la concentración inicial. Entonces, esta sería la forma en que nosotros vamos a expresar las concentraciones de todas las especies, en términos de la conversión únicamente. Porque si vemos estas expresiones, Ca0 es una constante, cita va a ser un número, la coordenada de reacción también va a ser un número, por lo tanto la única variable de la cual dependen las concentraciones va a ser la conversión, si utilizamos entonces esta fórmula general que tenemos que familiarizarnos con ello para la operación batch y el diseño